Bien, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, nombre el cual está sobre todo nombre. Para mí es un gran honor y un gran privilegio poder presentar esta enseñanza acerca de ministerio. Esta es una enseñanza tan impactante, esta es una enseñanza que va a revolucionar tu vida y tu vida ministerial. Yo sé que en los próximos 45 minutos Dios va a depositar sabiduría en ti. He viajado de lejos y de cerca y muchos después de que se terminan algunos eventos me dicen: hermano Miguel, yo quisiera aprender la palabra de Dios también. Yo quisiera predicar también. Yo quisiera enseñar. Yo quisiera cantar. Bueno, en fin. Y muchos me preguntan: ¿cuál es tu secreto en el ministerio? ¿Cuáles son las llaves? ¿Cuáles son tus secretos en el ministerio? Bueno, pues es muy simple. He aprendido principios que ha impactado mi vida. Porque muchos me preguntan y me dicen: ¿en qué consiste que tienes sabiduría? ¿En qué consiste eso de que haces muchos proyectos, realices muchos proyectos de libros, proyectos de videos, de CDs? Bueno, en fin, tenemos programas de radios, programas de televisión, etcétera, etcétera. Y muchos me preguntan: ¿en qué consiste todo eso? ¿En qué consiste todo eso? Bueno, es muy simple. He aprendido principios y estos principios me gustaría compartir con ustedes hoy. Yo sé que Dios ha puesto este tiempo y ha colocado este material en tus manos para llevarte al próximo nivel espiritual. Ahora, esto es directamente para ministros, para jóvenes ministros, para ministros que ya llevan tiempo, para que los que están comenzando a levantar una iglesia. Esto es para ministros y esto es para personas que quieren crecer en el ámbito espiritual y ministerial. Ahora, si alguien no quiere crecer, si alguien no quiere aprender principios, simple y sencillamente este material no es para él. Pero si tú anhelas, amas, quieres crecer, quieres ir al próximo nivel, pues hoy voy a compartir los 7 principios más importantes en tu ministerio. Los 7 principios más importantes en tu ministerio. Y esto es el primer volumen de 2 que vamos a hablar sobre 7 principios más importantes en el ministerio. Y yo sé que Dios va a impactar tu vida de una manera especial. Y me gustaría leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Por favor, abre la palabra de Dios conmigo. Y yo sé que Dios va a impactar tu vida también. Y dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacenten con ciencia y con inteligencia. ¿Ves? Con ciencia y con inteligencia. Dios anhela dar pastores, ministros, de acuerdo con su corazón. Dice la Biblia que apacienten con ciencia y con inteligencia, no con ignorancia, sino que dice con ciencia y con inteligencia. Y esto es el propósito de la escuela de ministerio. Este es entrenamiento para ministros, parte de la escuela de ministerio para ministros. Y esto es muy importante, estos 7 principios esenciales para tu ministerio son tan importantes, son prioridades en tu ministerio. Bien, la palabra del Señor nos dice también en el libro de Proverbios. Esto es uno de mis versículos favoritos que siempre hablo donde quiera que voy cuando doy conferencia para líderes. Este es mi versículo clave para abrir un seminario, sesiones para líderes, etcétera, etcétera. Es en Proverbios 12:1. Lea conmigo también lo que dice la palabra del Señor. Mire bien cómo dice la palabra. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Debemos comprender esto. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Todos aquellos que no quieren aprender, que no quieren crecer, que no quieren ir al próximo nivel espiritual, ministerial, es ignorante. Pero todos aquellos que anhelan,
aman crecer, quieren ir al próximo nivel y dicen, yo quiero aprender más, yo quiero crecer. Yo soy un alumno continuamente, yo soy aprendiz continuamente, yo soy un discípulo continuamente. No me siento un maestro. Algunos se preparan para enseñar, ellos se preparan su sermón o su mensaje para enseñar, pero nunca se preparan para aprender. Es decir, algunos aprenden la palabra de Dios para enseñar a otros, pero no aprenden para aplicar a su vida. Yo aprendo la palabra de Dios no para enseñar, sino para aplicar a mi vida. Ahora, la enseñanza para mí es algo natural que fluye en mí. Yo no me esfuerzo para enseñar. Esto es algo natural. Esto es algo que fluye en mí. Los principios que comparto, estos son principios que me han ayudado. Por eso quiero ayudar a los demás ministros. Es por eso te doy la bienvenida a estas enseñanzas tan impactantes. Esto es entrenamiento, parte del entrenamiento para ministro en el ministerio del hermano Miguel Pelicó. Así que esto va a revolucionar tu vida de una manera especial. El primer principio que debes descubrir en tu ministerio, el primer principio más importante en tu ministerio es: ponga a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Abra conmigo la palabra de Dios. Y todos los que nos ven en la televisión, sale ahí el versículo de la Biblia, allí en la pantalla. Y todos los que nos escuchan a través de la radio, pues pueden abrir la palabra de Dios en casa o donde quiera que esté en estos momentos. Dice así en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El secreto de los grandes predicadores, que ellos han sacudido naciones, han impactado gobiernos, es siempre poner a Dios en primer lugar. Es siempre poner a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él te pone en primer lugar. Cuando tú pones a Dios por último, Él te pone por último también. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 28, versículo 2 en adelante, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. En el versículo 2 dice: y estas bendiciones correrán tras de ti, te alcanzarán en el camino. Y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Te gustaría que Dios te pone en primer lugar? Que Dios eleva tu ministerio al próximo nivel. Que Dios te da sabiduría en el ministerio, porque hay muchos que no tienen sabiduría. Hay un gran desorden, es por esto, este es el propósito del entrenamiento para ministros. Este es el propósito para poder ayudarte, para poder capacitarte en tu ministerio. Esto no es nada más de que escuchas un buen mensaje o un sermón. Esto no es para que tú escuches cómo hacer un sermón, el primer punto, segundo punto, y colocar anécdota. No. Esto es entrenamiento para ministerio. Esto es para que tú vayas al próximo nivel en tu ministerio. Por lo tanto, uno de los principios más importantes en tu ministerio es poner a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar. Honra a Dios. Obedece a Dios. Porque cuando tú obedeces a Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar, dice: yo te pondré por cabeza y no por cola. Estarás arriba, encima solamente, y no vas a estar abajo. Pero si tú pones a Dios por último lugar, Él te va a poner por cola. Tú vendrás después de los otros ministros. Otros van a avanzar más adelante que tú. Si tú pones a Dios por último lugar, siempre te va a poner abajo, siempre te va a poner hasta el suelo. ¿Por qué? Porque pones por último lugar. Pero si pones en primer lugar, Dios te va a honrar. Si honras a Dios, Dios te va a honrar. 2. Tu misión. Tu misión es muy importante. Cada persona tiene un llamado especial. Cada ministro tiene un llamado específico y especial. Cada
hombre de Dios tiene un llamado específico. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Observe bien cómo dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Por lo tanto, cada persona tiene un llamado especial, tiene un llamado genuino, específico, tiene un llamado tan importante, tiene un llamado único. Tú no eres copia de otro ministerio, tú no tienes un llamado como los otros ministerios. Todos tienen un diferente llamado, tienen un diferente don, tienen un diferente talento. ¿Cuál es tu distinción ministerial? ¿Qué es lo que puedes hacer que otros no pueden hacer? ¿Qué es lo que tú piensas que otros no piensan? ¿Qué es lo que tú ves que otros no ven? Tiene que haber una diferencia. Tu distinción está en tu creación, tu diferencia está en tu creación. Tú eres completamente diferente que cualquier otra persona en el mundo. Tus huellas lo dicen que eres diferente. Tus ojos lo dicen que eres diferente, tus orejas lo dicen que eres diferente, tu nariz, tu boca, todo tu ser dice que eres diferente que cualquier otra persona en el mundo. Por lo tanto, eres diferente, tienes un ministerio, un llamado único, una misión. Ahora, podría haber una similitud en tu llamado con otros ministerios, pero no necesariamente Dios te llama para hacer lo que otro ha sido llamado para realizar. Por lo tanto, tienes un llamado, una misión muy especial. Por ejemplo, Billy Graham tiene un llamado al evangelismo. Es por eso que las personas cuando llegan en la cruzada de Billy Graham, ellos no llegan para ir a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque Billy Graham no tiene don de sanidades. Tiene un llamado, tiene un don de evangelismo. Entonces cuando él predica, miles se convierten. Entonces tienes que distinguir, tienes que saber los diferentes dones, diferentes llamados que Dios ha elegido a las personas, Dios ha dado a las personas. Algunos predican sobre profecía, otros predican sobre el nacimiento de Jesús, otros predican sobre finanza, otros predican sobre la santidad, otros predican sobre las misiones, otros predican para ayudar a los pobres. Bueno, en fin, todos tienen un llamado específico. Tal vez tú preguntas, hermano Miguel, ¿cuál sería mi llamado entonces? Bueno, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Algunos son llamados para las misiones, quieren ir al otro lado del mundo para ayudar a las personas. Otros son llamados para un ministerio local, quedan en un solo lugar y su ministerio es local. Otros son llamados a una misión mundial. Bueno, todos tenemos diferentes dones, diferentes llamados, diferente talento y tienes que descubrir. Te doy un simple ejemplo. Por ejemplo, Grant Jeffrey, David Priest, Dr. Dwight Pentecost, Darío Salas, son personas que hablan sobre profecías. Son personas o ministros que hablan sobre profecías. Cuando ellos hablan de profecía, ellos saben lo que están hablando. Ellos saben muy bien, ellos saben cómo explicar todo eso acerca del futuro, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, etcétera, etcétera. Entonces ellos saben muy bien cómo dirigir la palabra de Dios. Mientras que otros como Gigi Ávila, Benny Hinn, Morris Cerulo, Héctor de la Cruz, Cash Luna, Reinhard Bonnke, ellos tienen el llamado de sanidad, tienen el llamado de evangelismo y sanidad. Por ejemplo, cuando Gigi Ávila llega en un lugar, muchas personas reciben su milagro. Cuando Benny Hinn llega en un lugar, muchas personas reciben su milagro. ¿Por qué? Porque tiene ese don para eso. Cuando Morris Cerulo llega en un lugar, muchos reciben su sanidad. Cuando Héctor de la Cruz llega en un lugar, muchos reciben su sanidad. Cuando Cash Luna llega en un lugar, muchos reciben su sanidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese don, tienen ese llamado para eso. La Biblia dice que a algunos les ha dado don de profecías, otros don de hacer milagros, otros don de discernimiento, otros de sabiduría, otros
de hablar en lengua, etcétera, etcétera. Cada persona tiene un llamado específico y único. Por lo tanto, tienes que descubrir cuál es tu llamado. Mientras Billy Graham, Josué Irión, Alberto Montese, Luis Palau son personas que Dios los usa en gran manera al evangelismo. Cuando ellos llegan en un lugar, avivamiento ocurre. Miles de almas vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen esta misión, un llamado especial y específico. 3. El Espíritu Santo. Los grandes siervos de Dios, ellos fueron usados por Dios porque ellos conocieron al Espíritu Santo. En Hechos 1:8, la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. En Génesis 1:2 la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En Juan capítulo 14, versículo 15 y 17 dice, yo os enviaré otro consolador que esté con vosotros. En Juan 16:5 también lo dice. En Salmos 121:5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Espíritu Santo es tu sombra en tu mano derecha. Es la sombra del Omnipotente, como en Salmos 91:1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra que dice es el Espíritu Santo. Y es esta sombra que estaba sobre Pedro cuando la Biblia dice que los enfermos se sanaban. Tan solo pasar la sombra de Pedro sobre los enfermos se sanaban. Pero no era tan literalmente la sombra de Pedro, era la sombra del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro, que sanaba los enfermos. Por lo tanto, tenemos que saber, como ministro, debes saber el Espíritu Santo, debes conocer al Espíritu Santo. Los grandes siervos de Dios, Smith Wigglesworth, Benny Hinn, Billy Graham, todos los grandes siervos de Dios, ellos conocen al Espíritu Santo. Es por eso, esto es la diferencia entre los ministerios que Dios usa y los que Dios no usa. ¿Por qué? Porque unos tienen el conocimiento, unos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, unos han sido ungidos por el Espíritu Santo, mientras que otros no. Esto es la diferencia, esto es la distinción. Por lo tanto, tienes que saber, tienes que conocer al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no debemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Dice la Biblia que no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que conocer al Espíritu Santo de cerca. Tienes que saber quién es el Espíritu Santo para que tengas un ministerio impactante. Tienes que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Si no tienes la unción, si no tienes el poder del Espíritu Santo, no puedes impactar ciudades, no puedes impactar ni tu familia. Pero cuando tienes el poder y la unción del Espíritu Santo, muchas personas van a ser impactados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque conoces al Espíritu Santo de cerca. Grandes siervos de Dios. A mí me gusta leer biografía de los grandes hombres de Dios como Smith Wigglesworth. Dios lo usó en gran manera porque conocía al Espíritu Santo. John Lake, cuando aquel hombre ponía los microbios en su mano de enfermedades, los científicos miraban en sus aparatos y se podrían. Los microbios de enfermedad se podrían en la mano de aquel hombre en cumplimiento de la palabra de Dios que dice en Isaías 10:27, dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Por lo tanto, tienes que saber quién es el Espíritu Santo. Sea que hablamos de Charles Finney, de Charles Spurgeon, o de otros ministros, grandes siervos de Dios en el pasado, como Catherine Kuhlman y todo eso, ellos fueron llenos por el Espíritu Santo, fueron llenos por el poder de Dios. Es por eso que Dios los usó en gran manera. 4. La importancia de la sabiduría. El cuarto principio que quiero que sepas es la importancia de la sabiduría. No podemos tener un ministerio sin conocimiento en la palabra de Dios. Es imposible. Hay muchas personas que se nombran ellos mismos ministros que no tienen sabiduría. Ellos no tienen el conocimiento. Ellos no han estudiado la palabra de Dios. Ellos no tienen la sabiduría que dice la palabra de Dios. Pero si tú no tienes sabiduría en tu ministerio, ¿cómo pues vas a ayudar a los demás?
Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo pues vas a ayudar a los demás? Tal vez dices, es que a mí no me gusta estudiar, pues no tienes un llamado. Porque cuando tienes un llamado, tú quieres aprender, tú quieres estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 4:7, dice, ante todo, sobre todo tus posiciones adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría. En Proverbios 1:5 dice la Biblia, dice, da al sabio y será más sabio. En Proverbios 1:7 la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En Job capítulo 28, versículo 28 dice que Dios miraba y la preparaba la sabiduría, le dio al hombre y dijo, he aquí el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. En Proverbios 13:13 la Biblia dice que Dios da sabiduría a los que buscan, a los que aman la sabiduría. En Proverbios 2:7 la Biblia dice que Dios da sabiduría a los rectos y no a los torcidos. En Deuteronomios capítulo 4 versículo 6 dice la Biblia que esta es vuestra sabiduría, seas pues pueblo inteligente, pueblo sabio, para que los otros pueblos y otras naciones sepan que Jehová está con vosotros. Y la palabra del Señor nos dice en Josué 1:8, y tendrás contigo todos los días la palabra de Dios. En ella meditarás de día y de noche. En Proverbios 9:9 la Biblia dice que da al sabio y adquiere más sabiduría. En Proverbios 30 versículo 5 dice que la palabra del Señor nos hace sabio a nosotros. En 2 de Pedro 1:19 dice que debemos saber la palabra de Dios, las profecías, porque el tiempo está cerca. En Salmo 119:105 la Biblia dice que lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera en mi camino. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oseas 4:6 la Biblia dice, mi pueblo pereció porque les faltó el conocimiento. No dice que les faltó ayuno, no dice que les faltó vigilia, no dice que les faltó danzar, no dice que les faltó invitar a un artista, no dice que les faltó hacer una comida en la iglesia. Él dice que les faltó sabiduría, les faltó el conocimiento. Y uno de los versículos de la Biblia que impactó mi vida cuando estaba comenzando es Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fidedigno que hace sabio al sencillo. Cuando yo recibí esa palabra, yo dije, esa palabra es para mí. Yo soy sencillo. Yo necesito saber más de la palabra de Dios. Por lo tanto, debes obtener sabiduría, debes saber, debes conocer la palabra del Señor. Debes saber, debes tener sabiduría en la palabra de Dios. Si quieres ir al próximo nivel, si quieres que tu ministerio florezca, si quieres que tu ministerio crezca, tienes que aprender sabiduría. Porque si no tienes sabiduría, no puedes crecer en el ámbito ministerial. 5. La excelencia. El mundo está a la expectativa. El mundo quiere ver excelencia. En el tiempo pasado, las personas no necesitaban mucha excelencia, porque no había mucha tecnología en esos tiempos. Por ejemplo, cuando las personas predicaban, ellos no necesitaban aparatos especiales, ellos no necesitaban cámaras, ellos no necesitaban proyectores, no necesitaban computadoras. ¿Por qué? Porque no había esa clase de tecnología en ese tiempo. Las personas nada más gritaban, predicaban la palabra, no tenían aparatos, no tenían micrófono. Ellos gritaban, hablaban la palabra de Dios. Ellos gritaban, predicando la palabra de Dios. Pero ahora ya tenemos tecnología, ya tenemos muchas cosas. Entonces, el mundo quiere ver excelencia. El mundo está a la expectativa de la excelencia. El rey Salomón era un hombre sabio y todo lo que él hacía era excelente. Y la reacción de la reina de Saba fue extraordinario. En 2 de Crónicas capítulo 9 versículo 3 y 4 dice, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos,
sus maestresales y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová. Se quedó asombrada. Cuando vio la reina de Saba la sabiduría de Salomón, la excelencia, el orden, dice que se quedó impactada. Ella se quedó asombrada. Y dijo, ni aun la mitad de lo que he visto me han contado, de lo que me habían contado. Por lo tanto, la excelencia es sumamente importante. Tienes que ser excelente en tu manera de hablar. Tienes que ser excelente en tu manera de andar. Tienes que ser excelente en tu manera de pensar, en tu manera de aconsejar. Tienes que ser excelente en esas áreas. Hay muchas personas que no comprenden eso, lo que es la excelencia. La excelencia simple y sencillamente es, por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando le dicen a un niño, dibuja un perro, y el niño hace un dibujo, y aunque no se entiende lo que él dibujó, pero ese es lo que está en su alcance, ese es su progreso, hasta allí alcanza su capacidad. Tal vez dibujo un perro, salió como un gato, dibujo un gato, salió como un ratón. Entonces hasta allí es su excelencia, pero como el niño crece, tiene que crecer, entonces llega a grande. El mundo está a la expectativa, quiere ver excelencia. Estaba hablando con Jan Henry Millán, multimillonario, es un gran ministro, un gran siervo de Dios. Estaba platicando con él en una ocasión y hablamos acerca de las iglesias hispanas en Estados Unidos. La mayoría de las iglesias hispanas en Estados Unidos carecen de excelencia. No vemos proyectores dentro de las iglesias. Mientras que en nuestros países, las iglesias se están creciendo, en excelencia. Por lo tanto, es sumamente importante la excelencia. ¿Por qué? Porque imagínate un mundano, tú dices, te invito a la iglesia, y él llega a la iglesia, y ahí se ve todo triste el lugar, no hay excelencia, no hay un buen servicio, pues el mundano prefiere estar afuera que adentro. ¿Por qué? No hay excelencia. Ahora tú dices, hermano Miguel, pero eso no importa la excelencia. Sí, claro que importa mucho. La manera como saludan a la gente cuando entran a la puerta. Si se les dan un boletín, un tratado a la gente para ver qué es el orden del servicio, para saber el número de teléfono del pastor, de la junta directiva, etcétera, etcétera. Tiene que haber excelencia. Si no hay excelencia, no puedes progresar en tu ministerio. Por lo tanto, hay que aprender la excelencia. Vendré en algunos minutos. Voy a estar hablando acerca de la automotivación. Yo sé que esto va a ser impactante para tu ministerio, para tu vida. Y me gustaría a invitarte. Vamos a ver este video de una jovencita que cantó en la iglesia donde asisto yo. Y yo sé que es muy impactante. Yo sé que te vas a alegrar con esta alabanza. Y a continuación, la hermana Nati con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, muy amable. Cada paso que doy, Cristo va conmigo. Solo estoy, Él está conmigo. Y si clamo a Él, Él me responderá. Por su palabra lo dice, clama a mí, yo te responderé. Cada paso que doy, Cristo va conmigo.
Bien, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bien, aquí continuamos acerca de entrenamiento de ministerio. Estamos hablando y estamos estudiando. Si estás mirando a través de la televisión o se escucha a través de la radio, llama a tus amistades, dígale, el hermano Miguel está dando entrenamiento para ministro en tal canal o en tal estación de radio. Y yo sé que Dios te va a bendecir en gran manera. Estamos estudiando acerca de 7 principios más importantes en tu ministerio. 7 principios más importantes en tu ministerio. El 6º principio es sumamente importante y es el automotivación. El automotivación. En un momento dado en la vida estamos motivados, pero llega momentos cruciales, momentos fuertes, momentos donde te sientes que tus sueños se hacen pedazos, momentos donde ya no tienes ganas para seguir hacia adelante. Llega momentos donde como que te gustaría dejar el ministerio por un lado. Yo he pasado por ahí también. Ahora, estas enseñanzas, por supuesto, no hablo detalladamente acerca de esto. ¿Por qué? Porque llevaría mucho tiempo. Cada principio que estoy hablando, eso podría ser una sesión de enseñanza. Pero son como ventanas de enseñanza para que puedas observar lo que hay por ahí. Que hay mucha sabiduría, que hay muchas cosas que aprender, que no solamente somos entrenados en una escuela de pensamiento, sino que hay mucho que hablar, hay mucho que aprender. Esto que estoy hablando es nada más pasar encima solamente de lo mucho que hay por ahí, de aprender la palabra del Señor. Por lo tanto, en algún momento dado en la vida, pasamos por momentos difíciles, momentos cruciales. ¿Y cómo reaccionar? ¿Qué debemos hacer en medio de eso? Por ejemplo, si eres pastor, cuando regresas de la iglesia, lo menos que quieres escuchar es que tus miembros llaman y dicen: oh pastor, el culto hoy estuvo tan aburrido, o estuvo tan triste, o no me gustó la predicación hoy, porque ha habido ocasiones que miembros hablan a sus pastores de esa manera. Ahora, ¿cómo reaccionar entonces en medio de eso? ¿Cómo actuar? ¿Cómo debería de hacer? Bueno, es lo que llamo automotivación. Tienes que motivarte a ti mismo. Tienes que saber cómo motivarte. Estábamos hablando con un pastor, fuimos a pescar con él, y después cuando regresamos yo le hablé a él diciendo: pastor, cuando pasa por momentos, esto es lo que debería de hacer. Ahora, ¿cómo reaccionarías en medio de una crisis inminente, en medio de un dolor, en medio de una tragedia, en medio de un desastre que ocurre en tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida social, tu vida ministerial? ¿Cómo reaccionarías? Bueno, tienes que motivarte a ti mismo. Si nadie te motiva, tienes que aprender a motivarte a ti mismo. La Biblia dice en Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Por lo tanto, desarrolla el arte de la automotivación. Desarrolla un sistema de recuperación. En un momento dado en la vida pasamos por momentos cruciales, momentos fuertes. Me acuerdo cuando yo estaba pasando por un momento difícil, salía hasta sangre en mi nariz por mucha opresión, mucha confusión, y me acuerdo muy bien, estaba pasando por un momento difícil y un evangelista se acerca a mí y dice: Miguel, yo sé que Dios te va a levantar aún más de lo que ha hecho contigo. Dios hará mucho más. Dios no ha terminado contigo. Dios va a continuar bendiciendo tu vida. Me acuerdo muy bien, ha pasado momentos fuertes en mi vida, que es otro mensaje donde yo hablo acerca de los momentos decisivos en mi vida, los momentos cruciales, los momentos más oscuros en mi vida. Y cómo reaccioné en medio de todo eso, pues comencé a motivarme a mí mismo. Por ejemplo,
yo he escuchado los siervos de Dios cuando han orado por mí. Dios ha hablado que predicaré la palabra a multitudes. Dios ha hablado que Dios haría cosas grandes a través de mi vida. Dios me ha mostrado las banderas de los países. Dios ha hecho cosas grandes. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, yo digo, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios no ha terminado su plan sobre mi vida. Yo sé que Dios no ha terminado conmigo todavía. Yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 43:2. Dice, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Dice cuando pasa, no dice por si pasas por los ríos, yo estaré contigo. Por si pasas por el fuego, yo estaré contigo. Dice cuando. El asunto no es que por si acaso pasamos, el asunto es que cuando pasamos. Por lo tanto, la automotivación es de motivarte a ti mismo para levantar y seguir hacia adelante. Tienes que usar tus palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Usa tus palabras para ti. Las palabras que deberías de escuchar, tú puedes pronunciarlo también. Porque muchos tal vez te van a decir, no me gustó la predicación, no sirvió la predicación. El pastor se equivocó hoy, el pastor no hizo bien el mensaje hoy, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son como venenos que el diablo usa para destruirte, para confundirte, para destruir tu ministerio. Pero tienes que hablar. Yo sé que Dios me usa. Yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios me va a llevar al próximo nivel. Yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Yo sé que voy a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Entonces tienes que hablar palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de motivación para ti mismo. Esto es, por supuesto, para ministros. Los miembros no entienden lo que estoy hablando porque no pasan lo que nosotros pasamos los ministros. Por lo tanto, esto es sumamente importante. 7. Entrenamiento de equipo. Entrenamiento de equipo. Realmente yo valoro el trabajo de los pastores. Yo admiro a los pastores. El trabajo es tan pesado. Yo lo sé. Yo he estado cerca de los pastores. Hemos orado con los pastores. Por lo tanto, yo sé cómo pasan los pastores en crisis, problemas, circunstancias y todo eso. Por eso es que yo he preparado esta enseñanza para que crezcas, para que puedas alcanzar tu potencial. El 7º principio más importante en tu ministerio, esto es en el volumen 1, es entrenamiento de equipo. En Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es muy importante que comprendas que se debe entrenar a la gente. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El ministerio es como un equipo, es un equipo, y tienes que entrenar tu equipo, tu grupo, entrenamiento de equipo. Tal vez para algunos no es correcto hablar de esta manera, pero voy a dar un simple ejemplo, porque ese es el ejemplo más simple y más sencillo que puede ver también. Por ejemplo, un equipo de fútbol, ellos son entrenados, los futbolistas son entrenados. Ni un futbolista va a entrar en la cancha sin antes ser entrenado, cómo pasar el balón, cómo detener el balón, cómo cabecear, etcétera, etcétera. Y tienen que haber entrenadores para que los entrenan. Tienen que haber entrenadores. Pues el ministerio es casi lo mismo. Una iglesia es casi lo mismo. Tienen que ver el pastor.
Y tienen que ser entrenados los miembros, tienen que ser entrenados los líderes. La razón por la cual mi obsesión ha sido aprender sabiduría es porque muchas veces pasamos por alto estas cosas, el entrenamiento para líderes, etcétera, etcétera, porque no fuimos instruidos en esa área. Me acuerdo cuando poco tiempo de haberme convertido, me nombraron como líder. Y pasó como 3 meses, asistíamos en junta, y yo pregunté al pastor, pastor, ¿todavía soy líder ahorita? Me dice, sí hermano, tú eres líder. Pasó 2 meses, le pregunté por si acaso ya se venció mi plazo de liderazgo, porque no sabía, no entendía, no sabía qué es liderazgo. Pregunté otra vez, pastor, ¿soy líder todavía o ya se venció? Y me dijo, hermano, sí, tú eres líder. Pasé como 6 meses sin saber qué quiere decir la palabra líder. No me explicaron qué debería de hacer, cómo reaccionar, cómo preguntar, cómo dar opinión. No me explicaron absolutamente nada. Entonces, es sumamente importante. Por ejemplo, a veces los pastores nombran a su grupo, junta de liderazgo, o oficiales, o no sé cómo lo llaman. Algunos lo llaman ancianos, otros diáconos. Y bueno, a veces nombran a uno, tú eres diácono. Y le preguntan a la persona, un año después, le preguntan, ¿qué cargo tienes en la iglesia, hermano? Y, bueno, yo soy diácono. Ok, ¿y qué es eso? Y la persona dice, bueno, yo no sé todavía qué es eso. Lleva 1 año, 2 años, todavía no sabe qué es eso. Entonces es sumamente importante entrenamiento de equipo. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque les faltó el conocimiento. No dice que les faltó a comer una comida buena, sino que dice les faltó el conocimiento. Entonces, nuestra falta de crecimiento ocurre porque nos falta conocimiento. Esa es la razón, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento, nosotros progresamos, pero si nosotros no tenemos el conocimiento, no podemos progresar. Entonces, es esencial el entrenamiento de equipo. Yo pregunto en este momento, ¿quiénes son las 7 personas más importantes en tu vida? ¿Quiénes son las 10 personas más importantes en tu vida? ¿Quiénes son los que valoras? ¿Quiénes son las personas que debes invitarlos cerca de ti? ¿Quiénes son las personas que deben estar cerca de ti? Tienes que saberlo, tienes que descubrirlo. Tú no puedes dar el mismo valor a las personas que no obedecen que las personas que obedecen. Tienes que dar un valor, a una prioridad a la persona que obedece. El obediente recibe tu atención. El obediente recibe tu visita. ¿Por qué? Merece tu visita. ¿Por qué? Porque es obediente, porque quiere trabajar, porque quiere estar contigo, porque quiere luchar contigo en la obra del Señor. Pero si tú das el mismo valor al obediente y al desobediente, entonces ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el obediente y el desobediente? Entonces no puede crecer tu ministerio. Pero si tú das tu tiempo a las personas que realmente trabajan, anhelan, aman trabajar contigo, oran contigo, ayunan contigo, van de visita contigo, van a evangelizar contigo, entonces esas personas pueden ser importantes en tu vida. Yo sé que no hay mucho de esas personas, por eso debes orar por ellos, debes interceder por ellos. Tal vez pregunta, hermano Miguel, pero ¿cómo entonces voy a hacer, cómo voy a entrenar a mi equipo? Bueno, es muy fácil. Hay entrenamiento a través de DVDs. A través de DVDs puedes poner, busca información. Yo sé que el número de teléfono aparece en la pantalla, los que nos miran a través de la televisión, y los que nos escuchan a través de la radio pueden llamar a la estación de la radio donde nos están escuchando. Les pueden dar mi correo electrónico, mi website, miguelpelicó.com. Pueden buscar información ahí, pueden encontrar nuestro número de teléfono, y yo sé que Dios te va a bendecir en gran manera
Encuentra información, adquiere mi material sobre entrenamiento de equipo o entrenamiento para líderes, y yo sé que Dios va a usar eso para crecer tu ministerio. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil, a través de CDs. Debes comprar CDs y que escuchen a tus equipos, tus líderes, tus miembros. Debes comprar DVD, entrenamiento para líderes, para que ellos sean entrenados, para que ellos crezcan. A través de libros, en diferentes medios, diferentes maneras, cómo entrenar a las personas. Debes aprender primero, debes estudiar para que entrene a tu equipo. Debes leer libros de referencias. Muchas personas dicen, no, yo solamente leo la Biblia, yo no puedo leer otros libros. Bueno, pues hay personas que piensan más que uno, y esas personas han escrito libros. Esas personas han escrito muchos libros, y esos libros te pueden ayudar a comprender lo que aún no comprendes, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces hay personas que Dios ha elegido, Dios ha llamado a los escritores. Yo he escrito más de 20 libros, muchos manuales de enseñanza, de estudios bíblicos, y tenemos esos materiales también. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, no dice y el libro que se refiere a uno, dice los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos son donde están escritos la palabra de Dios, la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice a su servidor, por favor tráeme los libros que dejé allá en Troas, dice en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Entonces no te niegues en invertir en tu ministerio. Invierte en tus pensamientos, compra libros, compra DVD, compra CD. Eso te va a ayudar para crecer en el ministerio. Bien, hasta aquí ha llegado esta sesión sobre 7 principios más importantes en tu ministerio, volumen 1. Y en el volumen 2 estaré explicando más acerca de estas cosas, y yo sé que va a impactar tu vida ministerial. Tenemos materiales. Tengo aquí la escuela de discipulado. Si aún no has obtenido, busca información para obtener la escuela de discipulado. Son aquí en este paquete de DVD contiene 6 DVDs y trae 10 sesiones. Es sumamente importante. También tenemos el segundo volumen de estas enseñanzas, la escuela de discipulado. Este es parte del Instituto Miguel Pelicó. Esos materiales son sumamente importantes. Tenemos libros. Mi reciente libro se llama Mis Notas de Sabiduría, donde yo pongo mis notas de sabiduría. Eso es muy importante. Mi libro, Tu Nueva Vida en Cristo. Tenemos materiales, los atributos de Dios. Su mensaje de 2 CDs es impactante, hermano. También tengo aquí 10 leyes que cada ministro debe saber y desarrollando el ministerio. Cientos de testimonios escucho, y muchos me escriben a través del correo electrónico. Cientos de testimonios escucho de lo que Dios está haciendo a través de estos materiales. Y yo sé que Dios va a usar todos esos materiales también para que crezcas en el ministerio. Bien, gracias, muy amable. Gracias, Dios les bendiga, Yo sé que esto ha impactado tu vida. Yo sé que estás creciendo en el ministerio. Yo sé que vas creciendo aún más. Gracias, muy amable. Dios les bendiga. Dale fuerte las palmas al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. He loves me. Oh, yes, He does. Life has been good to me. The blessings of the Lord, they're so free. He gives me day by day, things that I need.
Yes, He does. Yet more than life, I have to say, is Christ divine, my blessed Lord. The most important thing is to know that He's mine.